Los herederos de la corrupción y el paramilitarismo que hundieron la reforma laboral y que ahora van por la reforma a la salud se fueron para Estados Unidos y que a denunciar a Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque este está acabando con las instituciones. Quienes deberíamos estar ante la Corte Interamericana son las víctimas del paramilitarismo y las víctimas de la Ley 100. Y muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver el paramilitarismo con la Ley 100? Los pongo en contexto. La Ley 100 de 1993 fue creada por el Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria. Álvaro Uribe era senador en ese entonces por el Partido Liberal y fue el ponente de esa ley que hoy defiende a capa y espada, porque es un negocio lucrativo. El decreto 356 de 1994 también fue creado por César Gaviria, junto a su ministro Rafael Pardo Rueda. Ese decreto dio origen a los grupos paramilitares. Y los bloques paramilitares eran los que intervenían las secretarías de salud, desfinanciaban los hospitales públicos y el dinero lo cogían para comprar armas y financiar la guerra. Mientras tanto, las EPS eran o son administradas por los políticos corruptos, por los parapolíticos. Y tenemos entonces que Álvaro Uribe, cuando fue presidente, nombró a Enrique Vargas Lleras como presidente de la nueva EPS, cuando acabaron con el Seguro Social. A Enrique Vargas Lleras se le pudo probar su mala administración y cómo desviaba los recursos a sus intereses personales. A los Vargas Lleras se les conoce en este país como los zares de la salud. Por eso, Cambio Radical se opone a todas las reformas que ha presentado este gobierno, tanto en la reforma laboral como la reforma a la salud. Tenemos entonces a los Pastrana Arango junto a los Santos que quebraron la EPS Cosalud. Tenemos a Paloma Valencia, cuya suegra es dueña de clínicas privadas que se lucra con los contratos públicos. Entonces tenemos a un Congreso que se opone a cualquier tipo de reforma que beneficie tanto a los trabajadores como a los pacientes. Por el otro lado, la prensa ha construido la historia de que el responsable de la crisis de la salud es el gobierno de Gustavo Petro. A mí realmente me da pena ajena, porque se debería hacer una oposición coherente. El deterioro de la ley viene por la corrupción misma. Se les olvida que Iván Duque dejó un contrato billonario de medicamentos con los Char. Y vemos un saboteo en el tema de los medicamentos y la atención a los pacientes. Por el otro lado, también dicen que este gobierno le debe no sé cuántos miles de millones a las EPS, cuando esto no es cierto. El ADRES ha podido demostrar que no le debe un peso a las EPS. Este saco roto desvía los recursos y lo que quiere es arruinar al Estado mismo, porque los políticos corruptos son insaciables. Yo quiero recordarle a estos políticos corruptos, incluyendo a Alejandro Gaviria, que Gustavo Petro no era presidente cuando él le negó el tratamiento médico a una joven que murió de cáncer.
fue financiado por Seguro Bolívar y la EPS Sanitas. Por eso votó en contra de la reforma laboral y en vez de declararse impedido para votar por la reforma a la salud, no lo hará, porque así de descarados son. A continuación voy a presentarles un video para que ustedes puedan juzgar quiénes son los corruptos que se niegan a que los colombianos tengan un salario digno y una salud de calidad. Los mismos senadores que hundieron la reforma laboral dicen tener los votos necesarios para hacer lo mismo con el texto aprobado de la reforma a la salud, que les llegó de la Cámara. El grupo está compuesto por varios elegidos con aportes de campaña de negocios de la salud. Como en la crónica de una muerte anunciada, los mismos senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral esta semana preparan la discusión de la reforma a la salud. FENALCO, eso no es inventado de la Comisión Séptima. Esta vez dicen tener estudios y argumentos concretos contra la reforma, pero tampoco negarían que la salud financió sus campañas. Lo que más he escuchado es una posición muy caracterizadamente ostentosa de parte del doctor Pinto, desafiante y a veces pretendidamente humillante, ¿no? Ni se ocupen de esto que ya tenemos 9, nos dijo. Noticias 1 hace un año había alertado sobre los evidentes impedimentos de los senadores. Sin embargo, ellos optaron por votar negativamente sus propios impedimentos y autohabilitarse para votar contra la reforma. Entre los que declararon su impedimento estaba el senador Alirio Barrera del Centro Democrático, que fue financiado por Keralty y Seguros Bolívar. Uno de los denunciantes y actual senador de la Comisión Séptima, Wilson Arias, advirtió que la historia se repite y sin poder hacer nada. Me temo que se repetirá exactamente lo mismo y tal vez con la dificultad de yo no poder hacer las mismas imprecaciones porque las órdenes judiciales son perentorias. El cuestionado senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, ahora enterrará la reforma a la salud porque, según él, no es delito que haya sido patrocinado por los negocios del sector. Cuando el voto es negativo, no constituye conflicto de interés. Junto a Barrera, los senadores que se perfilan para hundir la reforma están Honorio Enríquez, Berenice Bedoya, Lorena Ríos, Ana Paola Gudelo, Miguel Ángel Pinto, señalado de tener nexos con alias Otoniel, y las conservadoras Nadia Ablel y Esperanza Andrade, esta última reconocida por la vieja política heredada de su hermano, el excongresista Hernán Andrade, quien fue investigado por el cartel de la Toga. A ese listado se sumaría la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, quien el año pasado empeñó su voto contra la salud al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. A Norma Hurtado, senadora por el Valle, estuvo la semana pasada en mi oficina, me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma. El próximo martes se conocerán las maniobras de los senadores que, por su oposición radical al gobierno Petro, no debatirían el escrito de la reforma a la salud aprobada por la Cámara, sino que la hundirán.